Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbara, y también diputado de la 59 Legislatura del Estado de Querétaro, a propósito de estos 3 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. En claroscuros, blanco y negro, ¿qué podemos decir de estos 3 años ya, mi querido Agustín Dorantes, desde la perspectiva política, obviamente, del Partido Acción Nacional y desde la perspectiva, si fuera posible, también del Estado de Querétaro? Buenos días. Mi querido Aurelio Peña, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Agustín, por tomarnos la llamada. ¿Qué tenemos que pensar los ciudadanos de lo que han sido estos 3 años de aquel 1 de julio del 2018, cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, gana en este proceso electoral que sin duda alguna pues ha marcado el rumbo de la historia nacional en estos últimos años, Agustín? Sí, sin duda lo vimos con los números. A mí me gusta basarme mucho en datos, en cifras basadas o en encuestas o en resultados fríos. Y lo cierto es que el presidente López Obrador gana con una diferencia importante, más de 30 millones de votos, más del 50% de la votación. Esto quiere decir que la ciudadanía estaba cansada, estaba enojada, no estaba de acuerdo con la forma de los gobiernos anteriores y estaba buscando un cambio, y le dio su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezó con un grado de aprobación muy alto su gobierno y además con una fortaleza tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sí. Y esto es algo importante, Aurelio, porque no había en la época moderna ningún presidente de la República que tuviera el poder, la influencia en la Cámara de Legisladores, desde para hacer cambios constitucionales, para hacer cambios a leyes secundarias, para poder decidir a quién designar para los órganos constitucionales autónomos o para los poderes como el Poder Judicial. Por consiguiente, digamos, tenemos un presidente que se le dio un voto de confianza muy potente, no solo a él, sino a todo su partido. Sí, claro. Y ese voto de confianza ha servido realmente para que se lleven a cabo las transformaciones que hoy requiere, exige, necesita nuestro país, necesitan los estados de la República, mi querido Agustín Dorantes. Yo diría, ¿cuáles son los temas más importantes que aquejan hoy a México? Sin duda la seguridad. Uh-huh. Sabemos que en materia de seguridad estamos viviendo momentos muy violentos. El segundo gran tema importante es el bolsillo de las familias mexicanas. La economía. La gente quiere, por sus propias condiciones, poder desarrollarse, poder tener más capacidades, poder decidir dónde estudiar, poder decidir qué comprar, poder tener más margen de maniobra dentro de sus casas, vivir mejor, tener mejores condiciones de vida en términos generales. Sí, claro, son 2 temas fundamentales: seguridad, economía y obviamente en lo que significa este bienestar social, aunque han sido sobre todo estos últimos meses en este 2021, un año muy violento en diferentes zonas, en diferentes regiones, ejecuciones, situaciones que parecen también enfrentamientos entre los diferentes cárteles, en Michoacán armados también los aguacateros o los ejidatarios para poder pues defender su trabajo, su lugar, su terreno, sus vidas, y pareciera de repente como que pues este tema de la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno de la República, Agustín Dorantes. Sí, definitivamente estos 2 temas que creo que son los que más aquejan a la sociedad, desde mi particular punto de vista y basado en los datos oficiales, no han podido ser por parte del gobierno atendidos de forma correcta, y vemos que en materia de seguridad los 2 últimos años del presidente López Obrador son los 2 años más violentos en la historia moderna de México, sí, con más número de homicidios dolosos comparados con cualquier otro año de cualquier otra administración. ¿Qué tenemos económico? Sí. Tuvimos un decrecimiento el primer año de gobierno del presidente López Obrador del 0.2%. Después, por la pandemia, es difícil poder comparar porque son circunstancias extraordinarias, pero lo que sí podemos decir es que no hubo acciones por parte del gobierno para atenuar los efectos de la pandemia. He mencionado varias veces estudios de distintas organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos internacionales, donde catalogan a México como uno de los países que menos acciones implementaron
con el objetivo de atenuar los efectos de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que desde mi particular punto de vista, el gobierno federal no atendió de forma correcta los efectos de la pandemia en materia económica. Y los estamos resintiendo y los vamos a resentir, y porque hay que agregarle otro en materia de salud, que ya también lo comentábamos, el tema de los medicamentos, además de los medicamentos para atender a niños con cáncer particularmente, Agustín Dorantes. Sin duda, lo vemos reflejado tanto en pérdida de empleo, en la inflación, en pérdida de poder adquisitivo, y esto impacta en la calidad de vida de las familias. Hoy pareciera que o familias que perdieron ingresos o familias que mantienen los ingresos pero perdieron su poder adquisitivo. Sí, claro. Y el tercer tema, como bien lo comento, yo agregaría 2 temas más: salud y corrupción. Sí. Salud, lógicamente, por el tema de la pandemia, ya veníamos con deficiencias en el sistema de salud. Existía un seguro popular que ayudaba a algunas enfermedades terminales. A partir de la implementación del INSABI, se quitan algunas enfermedades, algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que fue muy sonado por la pérdida de los apoyos que se lo daban a las familias que tienen algún niño con cáncer. Sí. Pero también vimos que en la adaptación del sistema de salud para atender la pandemia, en algunas partes del país no se hizo esta adaptación en la velocidad necesaria y tuvimos problemas en cuanto a la atención de las personas que padecían COVID. Tuvimos hospitales llenos, tuvimos hospitales que no contaban con el oxígeno suficiente para poder atender a los enfermos. Y vimos una falta de velocidad, por no decir inoperancia, ineficacia por parte del gobierno federal para adaptarse a estas circunstancias tan complejas. Y pudiéramos hablar de la vacunación también, que sin duda, comparando a México con otros países y la velocidad en cuanto a la implementación de la vacuna, hemos dejado mucho que desear. Y el tema principal, que es el tema de la corrupción, vemos que sigue aumentando la corrupción, que seguimos escalando posiciones en cuanto a la percepción de corrupción a nivel internacional, y vemos también que cada vez más, en lugar de licitar y de concursar los concursos a nivel federal, pareciera que todos se van por adjudicaciones directas, con precios alzados, y que en realidad todo se queda en palabras, pero poco se queda en hechos, en acciones o en programas implementados por el gobierno para poder combatir la corrupción. Que de hecho el día de hoy, ¿no?, la Auditoría Superior de la Federación da a conocer situaciones que tienen que ver con el segundo año de gobierno del presidente López Obrador, donde hubo también auditorías de manera recurrente, pero también que cerca de 586 millones de pesos que no se sabe bien a bien dónde quedaron, cómo se administraron, cómo se ejercieron, cómo se ejecutaron, y que bueno, pues es parte de esta realidad que va a tener que también asumir el gobierno federal, el gobierno de la República, mi querido Agustín Dorantes. Y esperemos que no haya impunidad, ¿no, Aurelio? Porque hay que recordar que se detectaron sobrecostos al hijo del Bartlett, se detectaron casas, viviendas que no declaró el propio Manuel Bartlett, y no vimos sanciones contundentes de estas conductas que se realizaron por parte del gobierno federal. Pues pareciera que solamente se está combatiendo la corrupción en los discursos, pero no en los hechos. Bueno, hay otro tema que también quería yo conocer tu opinión. No tuvimos esta semana oportunidad de hacerlo, pero esta semana el gobernador de estado, Francisco Domínguez Servién, tú enviaste un posicionamiento a los medios de comunicación, hizo el pago de la deuda, 1,144 millones de pesos que se ya enviaron al banco, a la banca, para saldar esta deuda que pues 30 años por lo menos tenía de historia en nuestro estado de Querétaro. ¿Qué significa eso? Y además pensar en las siguientes administraciones para que podamos considerar lo que implica finanzas sanas, disciplina financiera, implica desarrollo, implica prosperidad, o que se desatendieron temas importantes para el desarrollo económico y social de Querétaro, Agustín Dorantes. Sin duda creo que Querétaro sigue dando el ejemplo. Pareciera muy sencillo decir que se paga la deuda, pero atrás de pagar la deuda hay una estrategia financiera, hay una disciplina financiera muy bien implementada. Hay que recordar que desde que llegó el gobernador Pancho Domínguez a la administración, se implementó la estrategia de apretarnos el cinturón,
Esto significó en bajar el gasto corriente 15% en cada una de las dependencias. También se hizo un esfuerzo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial y en los órganos constitucionales autónomos. Esto era el objetivo de bajar el gasto ineficiente por parte del gobierno, con el objetivo de orientarlo al gasto social, pero también de tener finanzas sanas, finanzas estables, finanzas que permitan a los nuevos gobiernos poder implementar nuevas estrategias y que Querétaro siga creciendo. Solamente hay 2 estados en todo el país que tienen deuda cero. Uno es Tlaxcala. En su constitución no está permitido el poder pedir deuda. Y en segundo lugar está Querétaro, que tenía una deuda cuando llegó este gobierno y que deja la deuda en cero. Esto va a permitir al próximo gobierno, al gobierno de Mauricio Curi, planear con el suficiente margen para poder ejecutar obras y acciones que impacten en la calidad de vida de forma positiva de la gente, tener un buen margen financiero que le permita organizar los recursos. ¿Y por qué te lo comento de esta forma? Por ejemplo, Coahuila, que tiene más de 40,000 millones de pesos de deuda, los gobiernos que llegan, parte del puesto de los impuestos de la gente, pues ya está comprometido para poder pagar las deudas, y esto le permite poco margen de maniobra a los gobiernos para poder implementar obras y acciones. Sí, claro, que ese es un tema importantísimo que da certeza, que da seguridad, que da confianza, genera inversiones, inversión nacional, inversión extranjera y un desarrollo que obviamente reclamamos en Querétaro y que ojalá siga siendo, como bien lo señalabas, siga siendo ejemplo a nivel nacional. Mi querido Agustín Dorantes, presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional y también diputado en la 59 legislatura del Estado, te agradezco mucho y estamos al habla. Gracias por tomar la llamada y seguimos pendientes, Agustín. Al contrario, mi querido Aurelio, muchas gracias a ti, a tu equipo de colaboradores y a todo tu auditorio. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Un poder político de 30 millones de votos que obviamente le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador esta posibilidad, ¿no?, de lograr una serie de cambios que son importantes, fundamentales para el desarrollo nacional. Sin embargo, reitera Agustín Dorantes, quedan todavía temas pendientes en seguridad, en el desarrollo económico. Ha habido un decrecimiento económico también sustancial en los temas de salud y de corrupción, que también afinaba y apuntaba el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, el diputado Agustín Dorantes Lambaré. Son las 8:19 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa y de regreso voy a platicar con Polo Hospital, es el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, a propósito del rollo que traen allá en la Ciudad de México, se va o no a Alito, el presidente del Comité Nacional, o no, y también sobre la opinión de lo que tiene que ver justamente con estos 3 años del triunfo electoral de López Obrador en el 2018. Las 8:19, una pausa, regresamos enseguida con más.